esa característica de dinamismo. Fuerzas geológicas internas. Ahora vamos a hablar de las internas. Las externas las dejamos para la próxima semana. Ya, todo lo que es, profesor, entonces me está hablando de fuerzas endógenas. Ajá. Endógenas y exógenas existen, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver internas o endógenas. Génesis u origen al interior. Bien, vamos a ver las teorías también de formación y algunos de los desastres que pueden ocasionar este dinamismo, esta liberación de energía. Comenzamos entonces. Siempre es bueno saber cuál es la composición y la estructura de la geósfera. Mira por aquí el dibujito. Es mucho más bonito verlo que yo lo grafique, creo. Ahí tienes como si fuese un conito, es un corte tridimensional. Desde el núcleo, comenzamos por el núcleo mejor. Núcleo, dos capas, interno y externo. Profesora, las diferencias, evidentemente, mientras más próximo al centro, aunque no se dice que no existe un punto centro, simplemente es una referencia matemática. Hablamos de temperaturas más elevadas, temperaturas que pueden llegar hasta los 6.000 grados centígrados. El libro de Julio Verne, de Viaje al centro de la Tierra, hice más o menos el recorrido por dónde puede aproximadamente haber llegado. Se plantea la hipotética, o quizás también podríamos decir utópica idea, de que sí podemos llegar al centro, pero mire, a elevadas temperaturas de 6.000 grados centígrados, súmale la fuerte presión. El cuerpo llegaría a estallar cuando va descendiendo incluso. Y con el núcleo externo llega hasta 4.500 grados centígrados. Esto todo conforme el núcleo. Profesora, ¿alguna otra diferencia? También la hay. Básicamente, bueno, sería algo que tiene una característica en común, que es la composición. ¿De qué está compuesto, profesora, el núcleo? Ambas capas, de hierro y níquel. ¿Y cómo es que saben que el interior o el núcleo de la Tierra tiene hierro y níquel? Se sabe porque gracias a las erupciones volcánicas podemos obtener ese material para ser analizado y sí contiene abundante hierro y níquel. Vamos alejándonos. El manto se divide en manto inferior y manto superior. En el manto sí existe, bueno, ahí está la diferencia entre manto superior y el... ya, me estoy olvidando el nombre. Profesora, yo he escuchado tanto de la astenosfera. La astenosfera también es conocido como el manto superior. Hay otra cosita, profesora, yo veo que a cada momento mencionan discontinuidades. Las discontinuidades son la separación entre capa y capa. A eso se le conoce como discontinuidades. ¿Qué hay en el manto, profesora? ¿Qué tipo de elemento químico? Predomina el hierro y el magnesio. Profesora, ¿el hierro se parece al núcleo? Sí, muy parecido al núcleo, pero lo que cambia con el núcleo es el níquel y en el manto el magnesio. Seguimos ascendiendo. Tenemos una parte conocida como cial y la otra conocida como cima. Profesora, ¿qué es cima? Cima es la corteza oceánica y cial es la corteza continental. ¿Sí vas a escuchar cuando dicen corteza oceánica y corteza continental? Sí. Diferenciación entre cima, corteza oceánica, y cial, corteza continental. Bien, estas son las tres divisiones. Entonces, la parte de la corteza, hablamos de la corteza, el manto dividido en inferior y superior, y el núcleo en interno y externo. Ahí está. Profesora, una consulta. Siempre hablan de que la corteza tiene un compuesto de formación, sí. Se le conoce que la corteza
está compuesta del famoso basalto, así se le llama, basalto. La corteza oceánica, no estoy diferenciando. La corteza oceánica o llamada sima contiene basalto. Profesora, ¿y la continental que se llama sial, qué tipo de contenido, de qué tipo de compuesto tiene? Llamado granito. El granito. Ah, profesora, entonces no tienen igual composición. No, no tienen igual composición. El cima, la corteza oceánica llamada cima, tiene un compuesto llamado basalto y el granito tiene un compuesto llamado, disculpe, el sial o la corteza continental tiene un compuesto llamado granito. Ok. Factores de transformación. Hace un momentito cuando te decía qué temas vamos a tratar, te hablaba de factores internos y externos. A los internos también son conocidos como endógenos y los externos son como exógenos. Fuerzas internas, fuerzas endógenas y fuerzas externas o exógenas. Profesora, ¿cómo es eso de las fuerzas internas, fuerzas externas? Las externas, todavía en la próxima clase lo vamos a tratar, chicos, no se preocupen, pero vamos a considerar por hoy nada más las internas, aquellas que construyen, aquellas fuerzas que destruyen, construyen, otras transforman o destruyen, también podríamos decirle, el relieve. Ojo, profesora, estas fuerzas internas, endógenas que me habla, ¿yo de hoy para mañana puedo ver cambios? No. Tienen que pasar aproximadamente 10, 20, 30, 50 años. Justo mis chicos me preguntaban, profesora, pero ¿cómo se formó el acantilado de la Costa Verde? De Costa Verde. Entonces no fue de la noche a la mañana, tienen que visualizar las fotografías y ahí se dieron cuenta pues que fue un proceso como de 30 años a más. Bien, entonces son lentos. Las fuerzas exógenas, profesora, ahí tienen que ver los elementos naturales. Vamos a aterrizar para no marearte mucho en los endógenos o en los internos. Hablamos geodinámica, es esto, geodinámica. Comenzamos con la interna o conocida como la endógena. ¿Por qué se da, profesora? ¿Por diastrofismo o por vulcanismo? ¿Qué es eso de diastrofismo? Tú te vas a acordar porque de significa deforma. Si quieres sinónimos, altera. Disloca, profesor, he escuchado una pregunta que decía dislocación. También es igual a deformación. Es igual a alteración. Ese es el diastrofismo. El diastrofismo puede darse por movimientos epirogénicos o por movimientos orogénicos. O sea, ¿qué es eso? Movimientos epirogénicos, movimientos verticales. Y el orogénico, horizontales. Horizontales. Entonces, vuelvo a repetir. La geodinámica interna es formado o se da por diastrofismo o es deformación, dislocación o alteración, o también puede ser por vulcanismo. El diastrofismo se divide, que son tipos de movimientos, en movimientos verticales o llamado epirogénicos y los movimientos horizontales llamados orogénicos. Profesora, por ahora horizontal, vertical nada más. ¿Ya, chicos? Por ahora horizontal y vertical. Y ahora, a grosso modo. Sí, sí, Linda. Profesora, ¿qué era el diastrofismo? Ah, deformación. Deformación, también de dislocación, a veces lo llaman. Alteración, algunos le dicen. Ese es diastrofismo. La palabrita que les gusta es dislocación. Ya, Linda. Gracias. Ok, ya, Linda. Diastrofismo, entonces, ¿no? Movimientos epirogénicos o verticales y orogénicos, movimientos horizontales. ¿Y qué es el vulcanismo? Ah, profesor, yo he escuchado que al interior de la Tierra hay algo que se llama magma. Sí, correcto. Vamos por aquí. Es como si fuese una chimenea. ¿Cómo es la chimenea? Tú, aquí en el centro está el fuego, ¿verdad? Y hay
Bueno, la estructura deja salir el humo. Pero en el caso del volcán puede tener una conexión el interior con el exterior. Aquí voy a colocar una conexión. A esto de aquí se le llama magma, chicos. Profesora, pero también se puede llamar lava. No, la lava es solo si sale. Es decir, profesora, no todo el magma sale. No, pues. Hay volcanes que están inactivos, hay volcanes activos. Ah, ya. Entonces, no todos los volcanes tienen lava. Solo cuando están en actividad. Solo cuando están en actividad. A eso se le llama magmatismo intrusivo al interior. Y el magmatismo extrusivo, profesora, sí, pero más conocido como lava. Magmatismo extrusivo, es decir, el magma cuando sale se le llama, se transforma su nombrecito a lava. Magmatismo y magmatismo intrusivo y extrusivo. Profesor, ¿y qué características hay cuando el magma está atrapado, cuando llega a salir? Cuando está atrapado hay varias formaciones. Luego mejor te lo explico con imágenes. ¿Ya? Hasta a veces se solidifica al interior. Y cuando sale en forma, se enfría. ¿Y qué pasa cuando se enfría? Se hace duro. ¿Y qué con eso, profesora? A eso se le llaman rocas. Formación de rocas volcánicas. Formación de rocas volcánicas. Ahí se sabrá pues qué tipo de rocas volcánicas es. Depende depende de la formación al interior. Ya. Entonces, ahorita no te preocupes, ahorita te hago ver con imágenes. Te decía sobre el diastrofismo, también conocido con la D de formación, con la D de dislocación, con la A de alteración. Bueno, vimos un poquito qué es diastrofismo. Dijimos, hay movimientos verticales y horizontales, ya. Pasamos a los movimientos epirogénicos. Movimientos verticales. ¿Qué sucede con estos movimientos, profesora? Son bastante lentos. Son continuos, son lentos. ¿Y qué pasa a formar, profesora? Este tipo de movimientos forma continentes. Así se formaron los continentes. Yo te podría decir la diferencia entre el epirogénico y el orogénico. Es que el epirogénico forma masas más amplias, más grandes. Más grandes. Bueno, aparte que es un proceso lento. Es un proceso que continuamente se está dando, pero es bastante lento. Formación entonces de continentes por movimientos epirogénicos. ¿Qué más, profesora? Los famosos escudos. ¿Qué son esos escudos, profesora? En la parte de la corteza continental, como el caso de Brasil, tiene su escudo. No recuerdo, de Mato Grosso se llama. El escudo de Mato Grosso. Es grande, es bien grande. Los tablazos o las terrazas marinas. ¿Qué es eso, profesora? Aquí está el mar, justo hablando de la imagen. Aquí está el mar, chicos. El mar, con su proceso de sedimentación, fue formando estos tablazos. Bueno, fue almacenando suelo. Y con el paso del tiempo se quedó de esta manera. Todo esto es el suelo. Suelo, se le dice por almacenamiento, por sedimentación, aluviónico. Aluviónico. Entonces, también forman los movimientos epirogénicos debido a que están cerca al mar, dijimos formación de continentes, formación de terrazas o tablazos también son llamados, y los famosos escudos. Hay una teoría que le explica. ¿Cómo? ¿Por qué se da? Hay una teoría llamada isostasia. Profesora, iso es igual. Te comento de un famosísimo Arquímedes de la Edad Antigua que dijo, la Tierra tiene que mantenerse en equilibrio. Entonces, ¿qué postuló? Mira por acá. Supongamos, yo te voy a hacer en un dibujito aparte mejor. A ver, es más o menos como el ejemplito, este ejemplito. Hay una cubeta de agua, ¿perfecto? Está a un nivel el agua. Tú vas a colocar otra cubetita de arroz o azúcar, lo que quieras, que tenga peso. Ya.
ve retirando de a pocos el contenido. ¿Qué sucede? Va a empezar a flotar, ¿verdad? Va a empezar a salir. Ah, profesora, cuando está más pesado, entonces se hunde. Sí. Y cuando está más liviano, cede. Esto de aquí también va a ir, cuando va saliendo esta cubetita, el agua va disminuyendo. Lo mismo pasa con la corteza, mira por acá. Aquí hay un espacio. Profesora, ¿se desgasta al exterior? Sí, se va a desgastar y va a ser de repente más pequeña. ¿Y qué pasa con esto? También va a ser más pequeño. Esa es la isostasia. Así, apréndetelo con esta cubetita de agua, que es un ejemplo más sencillo. Esta es la teoría del famoso Arquímedes. Teoría de la isostasia. Es decir, la Tierra necesita mantener su punto de equilibrio. Si no existiese esto del desgaste, imagínate cuánto hubiese ganado en altura la corteza continental. Por eso mismo está en constante cambio, en constante dinamismo. A esto le fundamenta la teoría, la famosa, no solo isostasia, sino estamos hablando de los movimientos epirogénicos. El famoso movimiento epirogénico. Se fundamenta por la teoría de la isostasia del famosísimo Arquímedes. Eso es lo que nos dice. Aquí está el dibujito. Uy, ya. Justo acá te decía, ¿no? Aquí hay una amplitud, va desgastándose, va cediendo y mira, se va haciendo más pequeño. Se hizo más pequeño aquí y también este subió. Y mira, cuando está bastante alto, profesora, abajo también lo está. Eso es lo que nos dice Arquímedes. Pasamos ahora a los movimientos orogénicos, horizontales. Estos movimientos horizontales se van a fundamentar en la teoría de las placas tectónicas en realidad también, junto con la deriva continental. Uy, me pasé. Ahí está. Ya, los movimientos horizontales. ¿Qué pasa con esos movimientos? Va a ocasionar también deformaciones, desplazamientos. ¿Por qué se activan, profesora? Te decía, en la Tierra hay una capita al interior que se le conoce como corrientes convectivas que están en constante movimiento. Y estas corrientes son lo que ocasionan los movimientos horizontales. Se activan por corrientes convectivas. Profesora, ¿y qué forma los movimientos orogénicos? Forma las famosísimas montañas. Las famosísimas montañas. ¿Y por qué se fundamenta, profesora? Me decía usted que era sobre las placas tectónicas. Sí, la tectónica de placas. Sí, es la tectónica de placas. Ahorita vamos a ver la tectónica de placas, pero antes de irnos a la tectónica de placas, que tienen movimientos también, tienen movimientos, ahorita vemos los tipos de movimientos, te quiero hacer una pausa aquí para hablarte de la teoría de la deriva continental. ¿Qué es eso? Te debes de acordar algo por lo menos de Alfred Wegener. Alfred Wegener, en 1915, él murió sin gloria. Él decía, algo ha sucedido con la Tierra, a mi parecer estuvo junta en cierta época llamada Pangea. Luego se fue separando, se fue dividiendo hacia el norte la Eurasia y hacia el sur Gondwana. Profesora, entonces nosotros estuvimos en Gondwana. Así es. Y el mundo actual, se fueron separando. Wegener decía, se están separando, se siguen separando, y dijo también que en algún momento se iban a volver a unir. ¿Y por qué lo sospechaba Wegener? Wegener lo sospechaba porque habían coincidencias como si fueran rompecabezas. Había muchas coincidencias. Aparte, Wegener también, me parece que fue al Polo Norte, si mal no me equivoco, y obtuvo una planta, un helecho que pertenecía a otro lugar. Entonces, era única de otro lugar, entonces por ahí se quedó inquietud.
Luego analizó que de América del Sur, el suelo de América del Sur, si no mal no, genéticamente los animales de África y América del Sur se parecían. ¿Cómo era posible? Si estaba separado por océano, ¿quién los llevaba? Ah, tuvo que estar unida en algún momento. Encontró suelos también, suelos similares, encontró fósiles de la misma familia, de la misma especie. Esa es la teoría de la deriva continental. Profesora, si eso continúa, qué miedo. En algún momento entonces nos podemos volver a unir. Así es como dice Wegner. Te decía, Wegner murió sin gloria. Luego de Wegner viene recién Mary Ford. Mary Ford, ella dice, ya en su época, claro, había avances tecnológicos y ella da con la teoría o las famosas placas tectónicas. ¿Cómo así, profesora? Manda a su equipo de buceo, incluso tenía también aparatos para medición de las profundidades oceánicas, y ve como si fuera separaciones entre uno y otro. O sea, lo ve. Ya Mary Ford es la que prueba la teoría de Alfred Wegener. Alfred no tenía esos avances como Mary Ford. Entonces, la teoría de placas tectónicas es de Mary Ford. Aquí viene la teoría de placas. Aquí está. ¿Qué es esa teoría de las placas, placas tectónicas, profesora, que me dice que son el fundamento para el movimiento orogénico u horizontal? Es el siguiente, mira por aquí. Esto es lo que observa Mary Ford. ¿Ves estas líneas? Ya, esas son las placas tectónicas. ¿Nosotros dónde nos encontramos? Aquí está el Perú, entre la placa de Nazca y la sudamericana. La de Nazca y la sudamericana. Profesora, una consultita. Yo veo flechitas, sí. Si las flechas están mirándose del lado contrario, quiere decir que esas placas, hay las placas continuas, ahí está, discontinuas. Son las famosas placas, ya, las placas, a ver un ratito, este de acá, ahí, ya listo. Divergentes, me fue el término, divergentes. Profesora, y cuando se apuntan en un mismo punto, van hacia un mismo punto, es convergentes. Divergentes cuando se separan y convergentes cuando van hacia el mismo punto. Incluso hay otros más. Hay placas que se van a rozar entre ellas, ni van a un mismo punto ni se separan, solo se rozan. A eso se les llama transformante. Transformante. ¿Y para qué quiero ver esto, profesora, que convergen o divergen? Es que cada una de estos movimientos orogénicos forman diferente corteza. Diferente corteza. ¿Por qué se da ese movimiento entre placas de convergente, divergente, transformante, profesora? Porque hay un manto, un fluido en la astenosfera. En la capa astenosfera de la Tierra hay un fluido. Ah, ya. Las placas entre sí están interactuando. Ni bien se están separando, ni bien están llegando a un punto o se están tocando, ¿no? Esos son la famosa tectónica de placas. Acá vamos a explicarlo. Aquí está. Mira por aquí, mira estas líneas. Ah, profesora, nosotros nos encontramos, nos dijo, en la placa de Nazca con la placa sudamericana, sí. Estos son líneas que van hacia un mismo punto. Le llamaríamos líneas convergentes. Ah, ya, profesora. ¿Y qué pasa con las líneas convergentes? Son las que más se van a sentir en eventos sísmicos, más fuertes. Profesora, ¿y las líneas divergentes, como pasa aquí? Esas líneas presentan una menor sismicidad. Ah, hay otra característica. Dijimos que existe una corteza continental y una corteza oceánica, llamado CIAL y CIMA. Una corteza, dijimos también CIAL y CIMA.
corteza oceánica y corteza continental. Listo. ¿Qué pasa, profesora? ¿Cuál es más pesado de los dos? El más pesado entre la corteza oceánica y la continental es la oceánica. Tiene mayor densidad o mayor peso. ¿Y qué ocurre con eso, profesora? Ahora vamos a ver por qué te hablo de los pesos en este momento. Te dije 3 tipos de placas tectónicas: convergente, divergente y transformante. El convergente va hacia un mismo punto, el divergente se separa y el transformante se roza. ¿Qué produce el límite convergente, profesora? Produce movimientos de subducción y abducción. ¿Por qué me habla de subducción y abducción? Van hacia el mismo punto, ¿verdad? Pero alguno de estas dos cortezas tendrá que ser más pesada y otro más liviano. Ah, justo me acaba de decir que la corteza oceánica es la más pesada, profesora. Sí. La corteza oceánica es la más pesada a diferencia de la continental. ¿Eso qué quiere decir, profesora? Esto es subducción y esto es obducción. Subduce, se va hacia abajo, y obduce. Subducción y obducción. Por eso te mencionaba de la densidad entre la corteza, los tipos de densidad entre la corteza oceánica y la corteza continental. ¿Qué forma, profesora, este movimiento de subducción y abducción que se da con el límite convergente? Te puede formar cordilleras, fosas marinas, te puede formar fallas, movimientos sísmicos y actividad volcánica. Un ejemplo, profesora, de que ha formado este límite convergente, nuestra famosísima cordillera de los Andes. Es por un tipo de límite convergente de placa tectónica, es por un tipo, un tipo de subducción. También, ¿qué, profesora? Un movimiento orogénico. Ya. Vuelvo, profesora, a mencionar. La cordillera de los Andes está formado por movimiento orogénico, número 1, por límite convergente y por subducción. Y el Himalaya, profesora, el pico más alto del mundo, es igual que la cordillera de los Andes, con excepción de que es por abducción. Los Andes nuestros es por subducción, el Himalaya sí es por abducción. Ahí la diferencia. Límite divergente, la separación. ¿Qué ocurre con este límite divergente? Crea corteza oceánica. Crea corteza oceánica. Por ejemplo, profesora, las dorsales oceánicas, los valles de Rift. Ambos, aunque son los 3. Profesor, una consulta. Los sismos, ¿quién lo produce? ¿Límite convergente, divergente o transformante? Los 3. Solo que el menos destructivo es el límite transformante cada vez que hay sismo. El único. Profesora, ¿y el transformante destruye, construye nueva corteza? No. No crea ni no destruye ni construye nueva corteza. No crea no crea ni destruye. A diferencia del límite convergente y divergente, ahí los sismos sí son más fuertes. Convergente y divergente. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia de las placas tectónicas. 3 tipos de placas. Seguimos hablando de movimientos orogénicos. Lo que aprendiste ahora es que en el límite convergente siempre uno va a ser más pesado o más denso que el otro. En este caso, lo más pesado o el más denso es la corteza oceánica, a diferencia que la continental. Profesor, el límite divergente, ¿qué me dijo? Les decía que crea nueva corteza, sobre todo oceánica. Oceánica. Límites. Pasamos, aquí justo te decía de los límites, ya está. El vulcanismo también es interesante. Si supieran ustedes que de la comunidad científica de vulcanólogos viven pocos, chicos. Mueren por el intento de ir a rescatar un tanto de lava o ir a traer información.
Aparte, recuerda que los volcanes despiden gases dañinos. Bueno, existe vulcanismo intrusivo y extrusivo, ya está explicado. Te voy a enseñar al interior. Mira, este lugar donde está almacenado el magma es el batolito. Ahí está el batolito. El magma intenta salir por el suelo, pero hay partículas de suelo o hay suelos que están más consolidados a diferencia que otros. Entonces, cuando no hay tanta consolidación, podrá salir al exterior. Pero si no lo hay, profesora, queda atrapado. ¿En qué manera queda atrapado? Como la colito, mira como su cabecita extendida, como el lopolito, ambos, la colito y lopolito están consolidados. El stock, ahí tienes por una cabecita un poco menor. El still, el dique, los famosos diques que son el transcurso. Esas son las formas. Perfecto. El magmatismo intrusivo y el magmatismo extrusivo. El intrusivo ya te lo acabo de enseñar. El intrusivo, aquí está, el batolito y cómo sale como bracitos. Forma algunos stock. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre todos ellos? Las formas. Stock, el steel es cuando está yendo bien por el camino y por ahí se pierde. El opolito y el acolito que se parecen, tienen una figura bastante similar. Bien. Profesor, una consulta. Nosotros tenemos nuestra zona de volcanes hacia el sur. Después, en todo el Perú no hay otra zona de volcanes. Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno son los que presentan nuestros volcanes. Nuestros volcanes. Felizmente, profesora, ¿y será cierto cada vez que erupciona un volcán también hay un movimiento sísmico? Sí, por la fuerza. Hablando de los movimientos sísmicos, lo vamos a dividir, también conocido como seísmos o sismos. ¿Qué son los sismos, profesora? Liberación de energía. Liberación de energía. Estos sismos se pueden presentar por ondas, en forma de ondas. Podríamos llamarle ondas primarias, secundarias y superficiales. Diferencia, profesora, la primaria y la secundaria se da al interior. Y la superficial, bueno, en la parte de la corteza. Las primarias también son conocidas como longitudinales y las secundarias como transversales. Bien, las primarias también son conocidas como longitudinales y las secundarias son conocidas como transversales. Profesora, ¿alguna otra diferencia? Las primarias son más rápidas y las secundarias son un poco más lentas, pero ambas salen de un hipocentro conocido también como foco. Las primarias y las secundarias, sean que se movilicen rápido o lento, parten del hipocentro. Las primarias tienen más energía, por eso se transportan más rápido, a diferencia de las secundarias, también sería válido decir. Y las superficiales, profesora, es cuando se siente. Cuando el hipocentro, el foco, está tratando de llegar a la parte superficial, o incluso cuando ya llega, el primer contacto se le llama epicentro. Cuando tú veas el epicentro del sismo de 6.7 grados, ocurrió al noreste de Chancay, en tal zona. ¿Qué es eso, profesora? Ese es el epicentro, porque fue el primer punto en llegar, el primer punto en comunicación desde el hipocentro hasta el epicentro. Después se va a desplazar en la superficie también por tipos de ondas. ¿Cuáles son esas ondas? Ni bien tiene las ondas Rayleigh y las ondas Love. Diferencias, profesora, la Rayleigh es en forma de círculo y las de Love son de lado a lado. ¿Cuáles son las más destructivas con las que ya fuimos parte en la historia? El de Rayleigh. Ya, más destructivo. Más destructivo. Volvemos a mencionar.
Los sismos, también conocidos como seísmos, son la liberación de energía. Son liberación de energía. Ahora, ¿cómo se desplazan al interior y al interior y al exterior? Al interior y al exterior. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos, al interior siempre va a haber un foco llamado hipocentro, ¿verdad? Al interior siempre va a haber un foco llamado hipocentro y al exterior llamado epicentro. Al interior, cuando inicia la liberación de energía, puede ser de ondas cortas o con bastante energía, que se les llama ondas P, ondas primarias. Profesora, yo veo ondas de esta manera. Estas son más suaves, son más lentas, llamadas ondas secundarias. Profesora, ¿todo la liberación de energía se siente? No. Porque tiene que haber un epicentro de recepción recién. Cuando se llega a comunicar con el epicentro, recién retumba, recién se siente con tal fuerza. Epicentro. Bien, el epicentro. Entonces, eso es lo que ocurre con los sismos. Profesora, y en el epicentro, entonces, si me dicen al norte, ¿qué me pueden decir para ellos diferenciar epicentro? Te dicen al noreste, al sureste, te dan una referencia espacial o te dicen coordenada tal, epicentro. Muy bien. ¿Cómo analizo los sismos, profesora? Lo vas a analizar por escalas. Existen dos escalas que miden la liberación de la energía. Magnitud local y la magnitud del momento. ¿Qué es eso? La magnitud local es una de las más antiguas. Es una de las más antiguas, también conocido como la escala de Richter. Sí, seguro, Richter. Seguro habrá escuchado la escala de Richter. Sí, profesora. Ya, la magnitud local no llegaba hasta grandes mediciones. Era una de las primeras en utilizar. ¿Hasta cuánto llegaba, profesora? Solo permitía medir hasta 6.5. No puede ser, profesora, porque si hablamos de Pisco, su sismo fue más, profesora. No recuerdo el dato exacto, pero fue más. Correcto. Después aparece la magnitud del momento, es la más acertada, la más actual, y también se amplía la medición. Si aquí era de 0 a 6.5 grados, aquí es de 0, incluso se va hasta 10 grados. Ah, profesora. Sí, pues esa es la diferencia, magnitud local y magnitud de momento. Mercalli modificada. ¿Qué es Mercalli, profesora? ¿También mide la energía, la liberación de la energía? No. Mercalli mide el daño. Ajá. ¿Cómo así el daño, profesora? El daño es más perceptivo. Tú, si ocurre un sismo, no vas a poder decir, profesora, el daño en Lima fue intenso, muy intenso. Si tú vas y preguntas a tu vecino y dices, no, para mí no, no fue tanto. Pero de repente uno más calmado, ¿no? El que es más nervioso dirá, no, para mí fue lo peor, El daño es perceptivo. ¿Y cómo mide Mercalli modificado el daño? Mide en escalas de números romanos del 1 hasta valores de 12. Mercalli modificada. Ah, no te vayas a olvidar, magnitud local es una cosa y magnitud de momento es otra. Magnitud local es más antiguo, también conocido como escala de Richter, de 6.5 grados. Y la magnitud del momento es la más acertada, la más utilizada y mide de 0 a 10. Ah, profesora, yo he visto que en Chile se ha dado un sismo de 9.3 grados. Por supuesto, ¿quién lo pudo medir? Nada más que magnitud de momento. Profesora, pero a ver, aquí está el ejemplo. Pero yo he visto que en Ancash, profesora, en 1970, su nivel de energía fue de 7.8, profesora, y está en Richter. ¿No era magnitud del momento? Ah, un momentito. Richter es años anteriores
a 1978. A partir del 78 recién se da la magnitud del momento. Por eso es que se mide como Richter, el terremoto de Huaraz en Ancash. Cosa distinta ya ocurre en Chinchi Pisco en el 2007. Ya existía la magnitud del momento, llega hasta 7.9. Profesora, hablando de un favorcito, hablando de intensidad, que me decía se mide el daño. Sí es perceptivo, por Mercalli modificada. Por ejemplo, en Huaraz fue perceptivo y dijeron entre 7 a 8 le pongo. Y en Chincha le pusieron entre 7. Entre ambos, en ambos sismos, uno de ellos tuvo la mayor cantidad de muertes. ¿Por qué, profesora? Bueno, eso ya depende a la situación, depende al lugar. Resulta que en Chincha, Pisco, había más población. Aparte de haber más población, también no, disculpen, el de Huaraz tenía más muertos, disculpen. El de Huaraz había menos población, aparte de que en Huaraz en aquella época el que menos tenía la casa de quincha, de adobe, ¿no? Algo rudimentario, a diferencia de Chincha o Pisco. Profesor, el número de muertes fue mucho mayor en Huaraz. No se estaba preparado, no se estaban preparados. Ahí está, mira las destrucciones que se dieron. Profesora, el foco o el hipocentro a 30 kilómetros de profundidad. Y en Chincha, profesora, 39 kilómetros. El epicentro, ahí está, 50 kilómetros al oeste de Chimbote. Y en de Chincha, 40 kilómetros al oeste de Chincha Alta. Las diferencias. No vayas a equivocarte, por favor, para analizarlo. Y el último, ya chicos, el último, para terminar. Liberación de energía estábamos, ¿no? Ya, el tsunami. Profesora, ¿el tsunami no es tipo un sismo? Sí, solo que este ocurre al interior del océano. Es decir, se libera energía al interior del océano, mira aquí, liberación de energía. ¿Y qué sucede? Las olas empiezan a ascender. Va arrastrando, 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 va creciendo más la ola. Arrastra, arrastra, crece más. Se dice que el rompimiento de la ola, que le llaman tsunami, puede llegar hasta, bueno, normal es 1.5, 1.3, a veces hasta llega, a ver, los mayores registros me parece que leí 3.5, 3.5 metros de altura. No, me parece que fue más, pero más o menos por esa altura llega, chicos. ¿Y qué puede ocurrir? Todos los que viven cercanos al mar son los más afectados, miren. Tsunami de Japón 2011. Ese es el tsunami. ¿Estamos preparados para un tsunami, profesora? No. O sea, justo había un congreso donde vinieron varios investigadores de diferentes países. Nos fuimos a hacer un recorrido por la Costa Verde y nos dimos cuenta que efectivamente la Costa Verde no tenía por dónde escapar si había una alerta de tsunami. Se quedaron sorprendidos. Las condiciones no las hicieron así. Ok, vamos ahora sí, chicos, unos minutitos para responder el boletín. Vamos a unos minutitos nada más. ¿Cómo estás, Gerardo? Unos minutitos entonces, resuélvanlo ustedes y luego doy las claves. Unos minutitos.
A ver. ¿Cómo vamos con la respuesta, chicos? ¿Qué tal les ha parecido? A ver, hay uno que está por ahí para analizar. Un poquito ahí, detalle. Eh, yo creo que ya con las pautas sí lo podríamos hacer. A ver, vamos a despejar las inquietudes, las dudas. ¿Cómo estuvo esa resolución de geografía? Dice, cuando se produce un ascenso en la plataforma continental en zonas litorales, se forman terrazas marinas. Ah, profesor, esto me ha hablado ya usted. Ya, elevadas, que reciben el nombre de tablazos, ¿sí? Con relación a estas geoformas, determina el valor de verdadero o falso de los siguientes enunciados. 1. Son relieves resultantes de movimientos epirogénicos, movimientos verticales. Es correcto. No, verdadero, mejor lo voy a poner para que no se confunda. Verticales, sí. Orogénico, profesora, ¿no era? No. Prácticamente la corteza oceánica, disculpen, son movimientos epirogénicos. Profesora, pero no es una corteza oceánica la terraza marina. Es correcto, pero está cerca, es cercano. Epirogénicos, entonces. 2. Coinciden con los límites divergentes placas tectónicas. Ya. Profesora, ¿coinciden con los límites divergentes, será? Si te dije que si son movimientos epirogénicos, forma corteza continental, entonces, ¿coinciden con límites divergentes, profesora, las placas tectónicas o no? ¿De placas tectónicas o no? Ya, en el caso de los tablazos son o coinciden con los límites, pero de tipo convergente. O sea, ¿por qué convergente? El tipo de placa tectónica convergente es el que, convergente, así estaban los convergentes, ¿verdad? Uno subduce y otro obduce. La formación que nosotros vemos como terraza es visible, ¿no? Es visible esta parte. Son convergentes. Los límites divergentes son básicamente para formaciones netamente oceánicas, como dorsales oceánicas, por ejemplo. 3. Han sido modelados por la degradación kárstica, profesor. Ya, lo vamos a ver la próxima semana, pero igual vamos adelantando. La degradación kárstica es agua subterránea que crea cavernas, ¿no? Crea gota a gota, profesora, crea cavernas. Sí, lo va desgastando. Entonces, ¿esto se forma por desgaste de agua subterránea? No, falso, falso. 4. Se localizan por encima del nivel del mar, por supuesto, no es oceánico, no es oceánico. Entonces, sobre el nivel del mar, sí, verdadero. Profesora, una consultita, me dijo sobre los relieves resultantes de movimientos epirogénicos. Sí, recuerda, los movimientos epirogénicos son para terrazas, continentes, terrazas, continentes. Esas son las formaciones por movimientos epirogénicos. Profesora, ¿qué me dijo de los límites divergentes? Los divergentes son formación netamente de profundidad a ver, los divergentes son de esta manera. Si hablamos también. Esto va a formar relieve marino, submarino. Y los convergentes son más alzamientos. Alzamientos. Los convergentes, pues ahora las cordilleras, correcto, es convergente. La cordillera es convergente. Ya, entonces ahí estaba, ya profesora, me estaba olvidando ya. Por esa la respuesta es la letra C. C de casa. Cualquier cosita, chicos, me levantan la manito nomás si en alguna parte queda inquietud. Ejercicio 2. En un tratado de geología física se define un lopolito. Profesora, yo he escuchado la colito y lopolito, creo que sí, ya. Sí, estamos hablando de magma intrusivo, ya. Con una estructura rocosa lenticular, producto de la solidificación del magma. Y el que tiene cabecita, profesora, al interior, sí. En el interior de la corteza terrestre que tiene forma de cubeta. A partir del texto anterior, se puede afirmar correctamente que estas intrusiones al interior 1. ¿Presentan el mismo origen del acolito? Sí, esto es verdadero. Está un poquito buscadito, pero sí es verdadero.
2, ¿llegan a la superficie por erupciones volcánicas? No llegan a la superficie. ¿Por qué, profesora? Aquí dice, se han solidificado. No, se han solidificado. Además es magmatismo intrusivo. Acá también dice intrusivo al interior, ¿ve? No llegan a la superficie, falso. Si no, no sería lopolito. 3, pueden ser denominados también dique, profesora. No, el dique era otra cosa. El dique, ¿recuerdas que era esta partecita, este canal? Es el dique. Este de aquí, ese canal es el dique, al revés. Este canal es el dique. Esta cabecita es el lopolito. Ya, falso. 4, son resultados del magmatismo de tipo plutónico. Ah, ya. Creo que no te mencioné. Los plutones son estructuras que tienen que ver con el magma. ¿Ya? Plutones, se llaman plutones cuando no llegan a salir y están atrapados al interior, se solidifican al interior. Las rocas se llegan a solidificar, pero al interior, se llegan a formar rocas al interior. A eso se le llama rocas plutónicas. Este de aquí es verdadero. Respuesta 1 y 4. A mi parecer, este de acá sí ha estado un poquito rebuscadito. Es como si fuera geología básica. Es un poquito, bueno chicos, ¿qué se puede hacer? Así es como viene. Ahí está. Cualquier preguntita me hacen saber. Ejercicio 3. La tectónica de placas, aquí como que se ve y no se ve pero la imagen, ya, pero bueno. La tectónica de placas es una teoría que proporciona un marco para interpretar la composición, estructura, procesos internos de la Tierra a escala global. A partir del siguiente mapa tectónico, determina el valor de verdadero o falso de los siguientes enunciados. A ver. 1, el límite occidental de la placa africana, ya, la placa africana, es la región de mayor sismicidad. Le dice el límite occidental. Este límite me está hablando de este límite. De la placa africana, que está la placa africana, es la región de mayor sismicidad. ¿Cómo están las flechas? Así, ¿sí o no? ¿Cómo dijimos que hay mayor sismicidad? Si son convergentes. Estos son divergentes. Falso. Tendríamos que ver la dirección de las flechas. 2, la placa de Cocos. ¿Dónde está la placa de Cocos? Acá está la placa de Cocos. Es subducida, me voy a borrar esto para poder verlo aquí. Es subducida, aquí está la placa de Cocos. Es subducida bajo las placas del Caribe y norteamericano. ¿Dónde está? Placa del Caribe y norteamericana, este de acá. Ya, dice, es subducida bajo las placas del Caribe y norteamericana. Profesora, por favor, recuérdeme qué es subducción y qué es subducción. Obducción, diré. Todo esto, ¿qué es? Corteza, ¿sí o no? Corteza, todos los continentes son corteza. Y lo demás, ¿qué son? La parte oceánica. ¿Cuál es más denso, cuál es más pesado? La parte oceánica. Y si la parte oceánica es más pesada, quiere decir que subduce, ¿verdad? Esta es subducción, este subduce. Y aquí dice que la placa de Cocos es una placa oceánica. ¿Es subducida? Sí. Verdadero. Bajo la placa del Caribe norteamericano. Perfecto. Teoría. 3. En la parte central del fondo oceánico del Atlántico, me está hablando del Atlántico ya, se construye litosfera. A ver, en la parte central del fondo oceánico Atlántico se construye bueno, eso sí es cierto. La litosfera está en la parte tanto oceánica o marina como en la parte continental. No, profesora, pero en la parte oceánica, ¿cómo se generaba? Debido a los movimientos divergentes. Este está seguro. 4. Las costas del Ecuador, voy a borrar todo por aquí. Vamos al Ecuador. Las costas del Ecuador y Chile, Ecuador hasta Chile, son próximas a límites divergentes. Nosotros nos analizamos como situación peruana, nuestras líneas de placas están así. Tú también acá está la flecha y aquí está la flecha. ¿Esto qué es? Límite convergente. No es divergente, es convergente. Debido a que estamos en el límite convergente, es que también sentimos sismos más intensos.
Este sería entonces falso, es convergente. Respuesta o clave, letra D. Falso, verdadero, verdadero, falso. Bien, falso, verdadero, verdadero, falso. Esa es la respuesta, chicos. D. Y el último, ¿qué nos dice? En la descripción correspondiente al grado 9, una escala, profesora, escala en números romanos, ajá, alcanzado por un sismo se lee. ¿Qué se lee? Dice, daño considerable en estructuras especialmente diseñadas, edificios desplazados de sus cimientos, el suelo notablemente agrietado, tuberías subterráneas rotas. Profesora, esta es una descripción, no me está diciendo cuánto están perdiendo, no. Están diciendo, te está diciendo, estoy viendo que esto está pasando. Descripción, este es Mercalli. Ajá. Con relación a la escala sísmica empleada, es correcto afirmar que, ajá, Mercalli medía los daños, ¿sí? Medía los daños. Era perceptivo. La población podía decirte que sí veía mucho daño, otra población te podía decir que no. Ya. A ver, ¿cuál es correcto afirmar por Mercalli? ¿Es la más usada para medir magnitud? No, magnitud del momento es la más usada. ¿Mide la energía liberada en el hipocentro? Ese sismo, no. ¿Se denomina escala de magnitud del momento? Tampoco. ¿Registra la velocidad de las ondas sísmicas? Tampoco. ¿Cuál es? Prescinde de mediciones instrumentales. ¿Cómo es eso, profesora? Esto de aquí es más perceptivo por la misma población, por las personas. En cambio, magnitud del momento o escala de Richter o magnitud local, eso sí utilizan su sismógrafo. El sismógrafo eso es un aparatito que es así más o menos. Entonces, por aquí se va dibujando y cada vez si siente mayor intensidad es más rápido. Ahí saben ya que va a haber sismo o que ha habido. Entonces, la respuesta, la clave es la B. B de B, prescinde de mediciones instrumentales. Estas son las claves, chicos. Ahora un momentito, mientras van apuntando, voy viendo también si es que por ahí me quisieron. Hasta aquí, ¿estamos bien, chicos? ¿Estamos bien? Hemos hablado todo de geodinámica interna, sismos, tsunami, cómo se mide el sismo, ya sea por percepción o la medición de daños o por la liberación de energía. Bien, hasta aquí llegamos con geografía. Pasamos entonces, si es que no hay preguntitas, a cívica, ya para cerrar. Pasamos a cívica, ahí está. 1C, antes de 1C, geografía 1C, 2E, 3D y 4B de bebé. Pasamos a cívica. En cívica vamos a hablar sobre los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos. Derechos humanos internacionales, profesora, sí. Derechos internacionales. La universalización de los derechos humanos. Hemos sido firmantes de prácticamente todos los acuerdos que tienen que ver con derechos. Organismos internacionales de protección de los derechos humanos y organismos de protección y promoción de los derechos humanos en el Perú. Ok. La Declaración Universal de estos Derechos se oficializa en 1948. Sí hemos visto la evolución de las etapas. Ustedes lo hemos visto en la segunda clase fue. Dijimos, profesora, todo apareció con la Revolución Francesa, con Rousseau. Así es. Pero en el 48 recién se dice Declaración Universal. Fue la tercera asamblea que forma la ONU y esto se dio en Francia. Justo donde nacen pues la creación de los derechos. Constaba de 30 artículos. ¿Divididos en qué? Dividido en derechos civiles, bueno, artículos para derechos civiles, en derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Esa era su división. Ojo, primero fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el 48 sale esa primera declaración. Entonces dijimos,
aparece en el 48. Ahí está, algunos de los derechos por ahí. Entre los civiles, ¿cuáles están, profesora? Derecho a la vida, al asilo, todos nacemos libres e iguales, a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad. En derechos económicos, al derecho al económicos, sociales y culturales. Derecho al trabajo, al descanso, a la educación, al derecho a la seguridad social, derecho al ocio. Algunos de los derechos. Luego de la Declaración Universal, en el 48 vienen los instrumentos internacionales para protección de estos derechos. ¿Cuál es el primer instrumento internacional? La Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué dice, profesora, la Carta Internacional? Habla de la Declaración Universal de manera voluntaria, es decir, si tú eres un país firmante, si quieres lo acoplas a tu país, si quieres no. Y habla también de los pactos internacionales, eso sí es jurídicamente vinculante. Profesora, ¿qué quiere decir jurídicamente vinculante? Es cuando yo ya tengo mi compromiso con la firma que estoy haciendo para que dentro de mis leyes que norman a mi país se puedan aplicar. Se pueden, bueno, respetar en este caso los derechos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era voluntario, se proclama en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 48. Para hacer la diferenciación, chicos, vamos a comenzar haciendo la diferenciación. No son lo mismo. Cuando aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso se da en el 48 y es totalmente voluntario. Totalmente. ¿Y cómo se dividía, profesora? En derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. Perú se suma a esta Declaración Universal no en el 48, sino en 1959. Se suma en el 59 recién. Luego dijeron, no está dando resultados. Necesitamos que los países acoplen dentro de su sistema legal estos derechos. Aparecen los pactos internacionales. Vienen los pactos internacionales. Esto se da en 1976 y esto en 1948. Estos pactos internacionales reacomodan la clasificación y lo divide en derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos. Entonces, solo los agrupa. Entonces, en los derechos económicos, sociales y culturales habla de obligaciones de deuda. Y en los civiles y políticos como derechos de libertad. Ambos se firman en el mismo año, pero en diferente mes. Está saliendo en diferente mes. ¿Quién salió primero, profesora? Los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras que los derechos civiles y políticos, se da recién el 23 de marzo del mismo año. En enero y en marzo estaba saliendo el otro. ¿Qué dicen en estos pactos internacionales? En todos los pactos, escúchalo bien, en todos los pactos internacionales, en su primer artículo habla o afirma o hace mención de que los pueblos tienen una libre determinación. ¿Qué es eso, profesora? Una autodeterminación. Esa autodeterminación es total libertad para poder organizarse al interior del país y ningún otro país u organización puede intervenir. ¿Qué quiere decir? Mientras respeten el pacto internacional, nadie puede ingresar a un país. Nadie puede hacer, bueno, salvo sean casos mayores, claro está. Y ahí sí, y como ayuda también, no a gobernarlos. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Se tenía mucho miedo de que los países fuertes, ¿no? Como Estados Unidos, aprovechen este pacto internacional e ingresen nuevamente a querer ganar territorio. Entonces, eso es lo que no sé. Lo primero que dijeron, artículo número 1, oye, Estados Unidos, mira, respeta la libre autodeterminación de los pueblos. Eso le dijeron. Entre organismos internacionales para proteger los derechos humanos, tenemos a la famosísima Corte Internacional de Justicia. Escucha bien,
La palabra corte es aquella que da una sentencia. La Corte Internacional de Justicia está en Países Bajos. Así se llama. Un país se llama Países Bajos, en el Palacio de la Paz. ¿Qué hace esta Corte Internacional, profesora? Corte Internacional de Justicia. Se encarga de poder emitir opiniones sobre controversias entre países. Ojo, entre países. ¿Con qué finalidad, profesora? De evitar guerras, de evitar el quebrantamiento de la paz, que es otro de nuestros derechos. Eso es lo que hace la Corte Internacional de Justicia. ¿Dónde queda? En Países Bajos. ¿Qué hacía, profesora? No recuerdo. Emitía opinión consultiva entre países. ¿Con qué finalidad? De que no se quebrante la paz. No se quebrante la paz. Nosotros nos fuimos a la Corte Internacional de Justicia con Chile, vaya novedad, ¿no? Con Chile en 2015, me parece que fue 15 y se cerró en el 2017. Nos fuimos con Chile por el límite del océano. Entonces, en realidad se dice ni para Chile ni para Perú porque modificaron un poco nada más el límite. Luego vamos a ver que realmente Perú fue el quien perdió. ¿Qué tiene esta Corte Internacional? Tiene varios jueces, tiene en total 15 magistrados. 15 magistrados. ¿Cuántos años dura su mandato? 9 años. Entonces, ¿pero esos magistrados tienen que ser exactamente de Países Bajos? No, pueden ser de cualquier parte del mundo. ¿Quiénes deciden entonces la situación de controversia? Estos 15 magistrados. No te olvides de la Corte Internacional de Justicia que queda en Países Bajos. Otra, ahora vamos a hacer mención ya no de un tanto internacional, ahora de un carácter interamericano, entre las Américas. Ojo, ¿eh? Yo te acabo de mencionar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Te acabo de mencionar a los pactos internacionales. Esto es en una magnitud internacional y también sumado a la Corte Internacional de Justicia. No vayas a mezclar lo internacional con lo americano. Esto de aquí es el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué hay dentro de ese sistema interamericano que Perú es parte? La Convención sobre Derechos Humanos. El famosísimo, muchos lo llaman en lugar de Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José. Bien, muchos lo llaman Pacto de San José, no le dicen Comisión Americana. ¿Cuándo se dio? En 1969, pero entra en vigor recién en el 78. ¿Qué dice ese pacto, profesora? Mira, analiza bien y qué es lo que va a pasar de repente o incluso está siendo evaluado para este gobierno. Mira, el Pacto San José, o también conocido como la Convención Americana, se divide en dos. Comisión Internacional de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte y comisión. Profesora, ¿no son lo mismo? Las palabras que le siguen parecen lo mismo, son lo mismo. Pero lo que le va a diferenciar es comisión y corte. Diferencias, profesora. Ok. Te dije, la palabra corte es la que decide. La que decide. La que emite sentencia, también emite sentencia. En cambio, la comisión es la que evalúa. Evalúa. Observa. Observa también. Entonces, sería válido decir que no es judicial. No es un órgano judicial que pertenezca a la OEA, mientras que la Corte Interamericana sí es judicial y pertenece a la OEA. ¿Qué más? El sí te dije que evalúa, observa si es que se están afectando a los derechos humanos. ¿Quiénes pueden acudir al CID, a la Corte? Cualquier persona, ya sea pueden recurrir también entidades. Cualquiera, les da la señal a la comisión y la comisión empieza a investigar todo lo que está ocurriendo.
Ya, profesora, pero si yo quiero llegar a la corte, nosotros no podemos llegar a la corte. A la corte solo pueden ingresar, ya, solo pueden hacer llegar a aquellos que, que tienen un nivel un poco superior. Ya, bueno, un nivel en caso del Estado. Ya, solo permitido para los estados. ¿Quién más podría presentar su caso en la corte, profesor? Ante la corte, la comisión. Profesor, entonces, ¿cómo? ¿La comisión va a llegar a la corte? Sí. Si la comisión prueba que lo que está evaluando, lo que está observando es acertado, entonces lo manda a la corte y dice, ya tú ves cómo da su sentencia. Profesor, ¿y por cuándo se llega a la comisión? Cuando en un país hay demasiada corrupción y están pasando por paño frío las diferentes situaciones de transgresión de derechos humanos, entonces se le manda a la comisión. Es decir, cuando ya no puedes hacer nada, cuando ya has ido al tribunal constitucional, has ido por todos lados y nada. Bueno, eso es lo malo, ¿no? A veces en los países también hay demasiada corrupción. Entonces, ¿quién lo va a analizar? La comisión. Luego, si la comisión observa, manda a la corte. Por ejemplo, ahora como está ocurriendo las cosas, podría ser, analiza el gobierno de Dina, la comisión, y dice, ah, ya encontré evidencia. Oye, corte, sentencia. Profesora, pero la corte solo se dedica a sentenciar, profesora. Emite dictámenes, examina también, examina también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Dónde queda, profesora? La comisión queda en Washington, D.C., Estados Unidos. Pero la Corte no queda en Estados Unidos, queda en San José de Costa Rica. ¿Cuántos jueces hay, profesora? 7 dentro de la Corte. ¿Y cuántos miembros se encuentran en la comisión? 7 también. Ah, profesora, la misma cantidad de personas que hay en la Corte, decidiendo en la Corte, también hay la misma cantidad de personas en la comisión. Correcto. ¿Se encuentran en el mismo país? No. La Comisión Internacional se encuentra en Washington, D.C., y la Corte Interamericana se encuentra en San José de Costa Rica. Comisión y Corte. ¿Es necesario conocer las diferencias? Por supuesto. Aparentemente, si tú lo lees rápido, te va a parecer lo mismo, que dicen lo mismo, pero ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. Muy bien. Otra institución a la cual nosotros nos sumamos, la Carta Democrática también entre las Américas, Interamericana. Pues, ¿qué es la Carta Democrática? Bueno, trata de resguardar o prevenir todas las acciones en contra de la democracia de los países. Esa es la Carta Democrática. La Carta Democrática Interamericana. A nivel político, lo analiza como un compromiso de los gobernantes por mantener la democracia. A nivel histórico, recoge aportes de la Carta de la OEA. A nivel sociológico expresa demanda a los pueblos. Los pueblos son los que mueven la parte sociológica, el pedido hacia la democracia. Y en la parte jurídica interpreta la carta de fundación de la OEA. Esta carta democrática fue firmada en el Perú, en Lima, en el año 2001. Varios estados llegaron para hacer la firma de esta carta democrática. Y claro, su compromiso fue a nivel político, histórico, sociológico y jurídico. Entonces, todos los mecanismos se plantean, claro, mecanismos para prevenir, para responder a afectaciones en contra de la democracia. Entonces, ellos quieren que se respete la democracia a más no poder. Imagínate el caso grave, ¿ah? Algunos dicen, ¿la democracia, profesor, actualmente está bien o está mal? ¿Existe o no existe? Chicos, miren, justo yo leía el libro de Sartori, y Sartori, 2007, dice
que la democracia es, a ver, la democracia es, Sartori decía, la democracia no solamente es el poder de elección de un representante, no. La democracia, chicos, es la participación de la población en hechos políticos. La población es que tiene que encontrarse de manera activa. La población es quien tiene que ser escuchada. Ese es el camino para formar o para hacer crecer a los estados. Ahora, hay mucho abandono por parte de la población, hay baja participación. Y sin esa participación que se requiere para sentar las bases de la democracia, no se podría llegar a ella. Eso dice Sartori. Entonces, Sartori dice, para llegar a la democracia necesitamos también a la población, no solo al representante. El representante tiene que seguir lo que demanda la población, más no sus propios intereses. Bueno, y la figura que hacían ver de querer sacar al presidente, a la presidenta, era justamente por eso. La participación del pueblo dice no, ya no más. Sin embargo, la representante no continúa ahí porque piensa, bueno, o dice que ella ganó, o las elecciones se ganaron limpiamente justamente porque los eligieron. Bueno, hay una postura, una postura doble ahí, que podría ser sustentada de ambos lados. Carta democrática. Ajá. Y dentro del Perú, esto es a nivel hablamos a nivel internacional, hablamos a nivel interamericano, ahora vamos al Perú. Organismos que promueven la protección de los derechos humanos. Alrededor son 82 organismos. A esto se le conoce como la Coordinadora Nacional. Así se conoce, Coordinadora Nacional. ¿Qué hace, profesora? Hay 82 organismos que se dedican a tienen diferentes actividades. A veces hay algunos de ellos que defienden a unos cuantos derechos, otros complementan con otros derechos. Por ejemplo, el Movimiento Manuela Ramos es una organización feminista peruana. Entonces, va en defensa de la mujer, va a velar por los derechos de la mujer. Movimiento Manuela Ramos. Amnistía Internacional, esta tiene una gran envergadura a nivel internacional. Está por más de 150 países. Hace que se reconozcan todos los derechos que se encuentran en la Declaración Universal. Eso es amnistía. Instituto de Defensa Legal, profesora. Es una asociación peruana que se dedica a promocionar y defender los derechos humanos. Instituto de Defensa Legal. El Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz, que promueve paz y derechos. Asociación de Defensa y Promoción de los Derechos, Asociación Negra, me olvidé, Asociación Negra. Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, conocido como ASONED. 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 ASONED vela entonces por el tema de discriminación, ¿no? Da un fortalecimiento al valor de la población de la Asociación Negra. Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE. APRODE. APRODE también vela al igual que Amnistía Internacional, vela por los derechos humanos. Profesora, una consulta. Estas organizaciones, ¿cuándo se van a activar? Cuando hubo la muerte de muchos jóvenes, cuando hubieron estas protestas en este gobierno, cerraron el caso. Pero ¿quién es el que continuó abriendo investigación? Quizás no de una manera judicial, pero sí por el mismo. Fue Amnistía Internacional. Amnistía Internacional recolectaba cada paso que daba, lo exponía. Si a esto hemos encontrado, se decía que la población protestante había quemado a un policía.
y luego se dieron cuenta que el policía, en realidad, quien lo quemó al policía fue otro de sus compañeros. Entonces, y así fueron apareciendo cosas. ¿Y qué ganamos con esto, profesora? Porque estas organizaciones, ¿no? Estas organizaciones que pertenecen a la Coordinadora Nacional mandan información a la Corte Interamericana. Acá, a la Corte, disculpen, a la Comisión Interamericana. ¿Ya? A la comisión. De la comisión recién sale con su evaluación a la Corte. Entonces, cualquiera de ellos. Yo te comento otro caso más para ya cerrar. Cuando nosotros vemos que nuestros derechos están siendo atropellados, profesora, yo sé un caso exactamente, para precisión. Hubo un chico, un tiempo, chicos, hubo un chico que, tenía su enamorada, convivía con su enamorada, y resulta pues que el chico ya se había cansado, quería terminar con ella. Y la chica, porque era muy agresiva. Entonces resulta que cuando se quería ir a jugar el partido, ya estaba ya totalmente, ya estaba con una decisión firme. Quería salir y la chica empezó a celarlo, lo amenazó con el cuchillo, hubo forcejeo. Después de eso, por la relación media rara, tuvieron intimidad. ¿Qué sucedió? Al día siguiente el chico recoge todas sus cosas como él comenta, lo había dicho, aunque, bueno, eso no sabemos el diálogo, ¿no? Pero lo que está escrito es así. El chico entonces recoge las cosas después de haber tenido intimidad y se va. La chica, al ver eso, va y lo denuncia. Abuso sexual. Mi pareja abusó sexualmente de mí. Hay una revisión de médico legista y por supuesto sí habían tenido intimidad. Al parecer había sido violenta la intimidad. El proceso continúa. El chico dice, no, yo soy inocente, que continúe mi caso y nunca es bueno abandonar un caso. Y al chico lo sentencian. Orden de captura. El chico era profesional, no podía trabajar porque en cualquier momento le caía en la captura. Tuvo que vivir trabajos así espontáneos, con el DNI de su hermano, no sabía qué hacer, escapando. Llega a una de estas organizaciones y su caso ya estaba cerrado. Expone, dice, una víctima, entonces abren, ¿no? Investigan más a fondo, ellos dan el enlace con el Estado y se reabre su caso y él termina archivando su caso. A veces hay injusticias, ¿no? En este hecho, sí se sabe, tenemos un Estado súper maternalista o más feminista y el varón queda expuesto. Le sucedió al chico. Gracias a estas organizaciones, ahora da charlas incluso de su mala experiencia, aunque él no quiere, ¿no? Pero bueno, se salva. Profesor, ¿hay gasto? ¿No hay gasto? Sí hay un gasto, pero es menor. Recuerda que ellos están no de primera fuente, es decir, no cuando tú recién vas a requerir un abogado, sino cuando ya hubo un cierre de repente del caso. Ya, 82 organizaciones, puedes acudir a cualquiera de ellas, a cualquiera se ajuste tu caso. No todo está perdido. Ok, un momentito, por favor. Vamos a responder entonces ahora las preguntitas de cívica. A ver, unos minutitos, chicos, para responder cívica. Los casos están bonitos, de cívica están bonitos sus casos. A ver, según lo que hemos aprendido, no se olviden, por favor, diferencien corte de comisión, diferencien las fechas, los años. A ver, vamos, unos minutitos.
O estamos en receso, estamos en receso. A ver, unos minutitos, chicos, para responder cívica. Cívica está bien bonito, bien amigable están las preguntitas.
¿Qué tal? ¿Qué tal las preguntitas, chicos, para cívica? ¿Cómo lo ven? ¿Mejor que geografía? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Según lo que he estado leyendo. ¿Qué tal les ha parecido cívica? Preguntitas de cívica. ¿Mejor que geografía? ¿Cómo les ha ido, chicos? O seguimos respondiendo quizás. ¿Qué dicen? ¿Mejor o no? A algunos les gusta bastante la cívica. A ver, vamos a responder en cuestión de los derechos humanos. Un ratito, disculpen. Así, mi micro está activado. Bien, a ver, chicos, ¿cómo nos ha ido? Primera preguntita decía así. El 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los pactos internacionales con el fin de reforzar la protección de los derechos humanos. En relación a estos instrumentos, determina el valor de verdadero o falso los siguientes enunciados. Pactos internacionales, ¿ah? Ya. Conjuntamente con la Declaración de los Derechos Humanos, Derechos del Hombre y del Ciudadano, forman parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Ah, ya. Conjuntamente con la Declaración de los Derechos del Hombre y si es ciudadano, forma parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí o no? A ver, por aquí estaba aquí, la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Ya. Profesora, una consulta. La Carta Internacional de los Derechos Humanos, ambos formaron parte, uno fue el inicio y el otro le continuó. La declaración es de 1948 y los pactos internacionales de 76. Esa es la diferencia. El año no es el mismo, es diferente, no es el mismo. Dice conjuntamente, dice. 2. Los derechos laborales son protegidos por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Recuerdan cuando el Pacto Internacional se divide en derechos civiles y políticos y el otro lado económicos, económico-culturales, me parece? Ya. Los derechos, el derecho laboral, profesora, el trabajo, ¿están dentro de los derechos civiles? No, están dentro de los derechos económicos. Laboral, la materia del trabajo laboral está en derechos económicos. Falso. 3. Son de cumplimiento obligatorio por parte de los estados, no, claro, por parte de los estados parte, así se llama estados parte, dado su carácter jurídicamente vinculante. Me habla, a ver, de los instrumentos. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 2 pactos internacionales, ¿correcto? Con el fin, ya me está hablando de los 2 pactos, ¿ok? En relación a estos instrumentos del bien de valor, ya. Son de cumplimiento obligatorio por parte de los estados parte, dado su carácter jurídicamente vinculante, ya. Ese carácter jurídicamente vinculante, en un primer inicio, con la Declaración de los Derechos Humanos, era totalmente voluntario. Después, cuando se firma el famoso pacto, aquí está, vamos a ver, acá está, ahí está el pacto internacional, este sí es vinculante. Ese sí es vinculante, el pacto internacional. Ahí está. ¿Y de qué me está hablando el enunciado? De pactos internacionales. Verdadero. 4. Contemplan en su primer artículo, eso sí los dije, en su primer artículo que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación. Sí. ¿Por qué, profesora? Como ya se estaba haciendo vinculante jurídicamente a los estados, no podía haber intervención de otro estado, ingresar, ¿no? Ingresar a territorios ajenos para prevenir conquistas. Entonces, sí, contemplan en su primer artículo, dice, libre determinación de los pueblos. Los pueblos pueden organizarse, son libres de organizarse como ellos deseen, siempre y cuando se respete
el pacto, ¿no? Siempre y cuando se respete el pacto. Verdadero. Respuestas incorrectas. La 1, vuelvo a decir, no ocurre conjuntamente. Los pactos internacionales no ocurren a la misma vez que la Declaración de los Derechos Humanos. Los pactos vienen después. En el 48 se dan la declaración. El 12, los derechos laborales son protegidos por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. No, los derechos laborales están dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. 3, son de cumplimiento obligatorio. Los pactos internacionales sí son obligatorios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no fueron obligatorios. 4, contemplan en su primer artículo que todos los pueblos tienen el derecho a la libre autodeterminación. Sí, libre autodeterminación. Respuesta o clave, letra E de nana. E. Letra E. Siguiente ejercicio, ejercicio 2. En julio del 2004, la Corte, ojo, diferencia que es Corte Internacional de Justicia, internacional, y esta es la Corte Internacional, no, ni siquiera es interamericana, ya. Corte Internacional de Justicia concluyó que Israel debía detener la construcción de muro de separación dentro de los territorios palestinos ocupados porque era contraria al derecho internacional. Al respecto, ¿corresponde a este tribunal tomar esta medida? ¿Sí o no? ¿Qué hacía la Corte? La Corte iba a limar asperezas entre dos estados, ¿verdad? Ya. Entonces, los territorios eran palestinos y estaban en conflicto. ¿Por qué? Porque uno de ellos quería construir su muro y eso que impedía al libre tránsito, no libertad. Ya, entonces no se puede. Entonces, ¿era potestad de la Corte, profesora? Sí, porque ¿de qué desea hacerse? Evitar guerras, ¿no? Que se preserve la paz. Entonces, tiene que ser solo con los enunciados que digan sí. Sí, porque le permitirá después sentenciar a los responsables de violaciones de los derechos, de violaciones a los derechos humanos. Ojo, puede ser engañoso. Profesora, a mí esa pregunta me parecía que era correcta. ¿Puede sentenciar? Sí, puede sentenciar. Primero puede sentenciar a los responsables de violaciones. Ojo, si está diciendo la Corte que ya, que paren de construir, entonces no habría un responsable de una violación a los derechos humanos. No, porque les estoy advirtiendo. La respuesta más acertada es la C. Sí, porque también tienen como función emitir opiniones. No estaban haciendo una sentencia, el enunciado no dice que está sentenciando. Dice, les recomiendo que concluyan o detengan la construcción de ese muro. Opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas. Correcto. Respuesta clave C. Las que decían que no correspondían. Estamos hablando de territorios palestinos. Ojo, a territorios palestinos. Bueno, en este caso eran dos, ¿no? Dos los afectados. Ejercicio 3. Los pobladores de una comunidad altoandina consideran que el Estado es responsable de la contaminación. Tenemos derecho al medio ambiente sano. Durante décadas procedente de una refinería metalúrgica, por lo que en búsqueda de justicia presentan una petición a la Comisión, dice Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para que sea admitida se requiere que, profesora, ¿cuándo puedo ir a la comisión? Profesora, no era la Corte, profesora, la que sentencia. Sí, la Corte es la que sentencia, pero aquí dice que la comunidad altoandina se dirige a la comisión. Entonces, sí, ¿cualquier persona se puede dirigir a la comisión? Sí, no, pero a la Corte solo se dirigen los estados. Ya, ok. Dice, primero sea elevada a la Corte de San José de Costa Rica. No tiene nada que ver, ¿no? La Corte, incluso la comisión es primero, después es la Corte. B, una ONG pro derechos humanos presente la denuncia. No es necesario, puede hacerlo la población o organizaciones. C, el Estado haya admitido la violación de los derechos humanos. No, la comisión hace la investigación, la observancia. Es la D, se hayan agotado las instancias jurisdiccionales internas de un país.
Si se agotó todos esos medios, entonces ahí recién podemos acudir a la comisión. No es de manera directa. Eso también sí lo señalé. La CID coordine con los 7 magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco no tiene nada que ver. Primero la comisión y luego la Corte. Muy bien. Y el último, ya para irnos, en sus primeros 19 años de existencia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea, interamericano, solo contaba con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sí, como el único mecanismo de protección. Antes de que exista la Corte, siempre existió el sistema, la Comisión. Ya, contaba con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el único mecanismo de protección. Hasta 1979 entró en operaciones la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Con relación a este organismo, o sea, me está rigiendo a este último, determina el valor de verdadero o falso los siguientes enunciados. La Corte resuelve las controversias limítrofes entre países americanos. Sí. La Corte Interamericana es la Corte Internacional. No, no es la Corte Interamericana, es la Corte Internacional. Falso. No. 2. Presenta como sede la ciudad capital de Estados Unidos. Tampoco. La Corte está en San José de Costa Rica. Falso. 3. Es el órgano jurisdiccional de la Organización de los Estados Americanos. O sea, ¿qué era órgano jurisdiccional? ¿Emite sentencia? Sí. Entonces es órgano jurisdiccional. Este de aquí es verdadero. 4. Tiene como principal función la promoción de los derechos humanos. Promoción de los derechos humanos, esa es por parte, esa es por parte de la Corte Interamericana, la Corte, disculpe, Internacional de los Derechos Humanos. ¿No? Entonces, este de acá tampoco es. Tampoco es. La Corte, estamos hablando de la Corte Interamericana. Otra cosa es la Corte Internacional. La respuesta correcta es solo una, la número 3. Respuesta clave, todas prácticamente falsas, con excepción de la número 3. Esa sería la clave, chicos. Bien, esa sería la clave. Si hay alguna preguntita antes de irme, antes de que ingrese su profesor también, bienvenido sea. Un ratito. Hasta aquí. Preguntita, chicos. Ya, hasta ahí todo bien. Ok. Ya, entonces nos reencontramos la próxima semana, chicos. Cuídense. Un abrazo. Ya viene, ya entra su otro profesor. Cuídense. Buena tarde con todos. Buena tarde, chicos. Chao, chao, chicos. Adiós. Chao, linda. Cuídense, chicos. Buena tarde con todos.